Un afectuoso saludo. El documento electrónico que hubiera podido denominarse digital. La administración electrónica tiene muchos elementos que podemos considerar base o cimientos. El documento electrónico es uno de ellos. Sobre él se soportan a su vez el expediente y el archivo tratados en vídeos monográficos. Tiene definida estructura y formatos. Seguimos lo que determina la norma técnica de interoperabilidad a través de la guía de aplicación. Hay que recordar que la tramitación es exclusivamente electrónica, por lo tanto, todo tipo de información de entrada debe serlo siempre en este soporte, convertirse o digitalizarse. Esto le da enorme importancia a la unidad mínima de información que es el documento electrónico. Al estudiar el documento, base de la tramitación y de su expediente, hay que lograr que disponga de las características de auténtico, íntegro, confidencial, irrenunciable o no repudiable, trazable, disponible y conservable. Y añado, interoperable. De momento, solo lo enuncio. Estos son los temas a considerar en relación con el documento, los de expediente y archivo en difuminado. De forma general, se exponen en el vídeo de referencia que es introductorio y que es base de este. Centrados en el documento, revisamos los grandes aspectos resaltándolos del esquema general. El primero de ellos es la conversión y la digitalización. Los de firma y el sello de órgano, el sello de tiempo y el CSV. Y el concepto, definición y uso de los metadatos, el hash y la huella. Así llegamos al tema tratado en este vídeo que versa sobre el contenido de los documentos electrónicos y su formato. No se trata de contenido administrativo, sino informático, para el que el documento es considerado como un objeto que tiene propiedades y métodos. Esto último que he dicho es para los técnicos de información y comunicaciones, los TIC. Entramos en la definición, que es muy abierta. Información de cualquier naturaleza en forma electrónica. No solo hay que pensar en el documento escrito, la tecnología permite distintos formatos y soportes. Ejemplos de lo novedoso que también tiene la consideración de documento. La ley de contratos del sector público da entrada al BIM, Building Information Modeling, o sistema electrónico para el modelado de la construcción. Son los planos y los elementos técnicos. Y en otro orden de cosas, la videoacta de un pleno municipal que también entra dentro de la categoría de documento. Importante y unido a la definición, cualquier documento electrónico administrativo, para ser considerado válido, debe de contener información, ser identificable, estar firmado y datado y disponer de metadatos. Eso es lo que indica el término un formato determinado. Todos los documentos electrónicos producidos por las administraciones públicas deben de ir firmados. Son los salientes. En el caso de los entrantes, los interesados deben de firmar solo solicitudes, declaraciones responsables, recursos, peticiones de desistimiento y renuncia a derechos. El cómo se firma da para 3 vídeos específicos. Así entramos en la estructura interna general. Un documento administrativo electrónico es un objeto digital administrativo, como decíamos, en el sentido de elemento informático, que contiene la información objeto, datos y firma, y los datos asociados a esta, metadatos. Pueden presentarse agrupaciones de documentos, aún no muy desarrolladas. Podemos considerar que un fichero comprimido que tiene varios archivos, un zip, es una agrupación, si el resultado está firmado y dispone de metadatos. Lo dejo a su lectura. Recordemos que metadato es dato que define y describe otros datos. Se aportan los que son obligatorios a incorporar en fase de creación y entender o dar significado en el momento de uso, descritos en el anexo 2 de la guía del documento electrónico, cuyo enlace se incluye. Además, cada administración pública puede definir sus propios metadatos complementarios. Son de su uso y se filtran o eliminan si el documento debe trasladarse a otra administración pública en interoperabilidad, tanto como documento singular como formando parte de un expediente. Abordamos la estructura desde el punto de vista informático. No tiene que ver con la semántica, sino con el tipo de información. En la NTI correspondiente se ha establecido cuáles son los formatos admisibles para todo tipo de documentos electrónicos, que no solo son los de texto.
La variedad es grande y se detalla en la guía de formatos. Tienen ejemplos de posibilidades. No se asusten. El documento electrónico a intercambiar debe tener la estructura antes descrita con sintaxis XML. Aporto el esquema y su código. Son interioridades de los sistemas que se tratan en un vídeo específico. El primer recuadro determina visualmente la estructura del documento. En el segundo se codifica el lugar para definir y transportar el contenido, la firma y los metadatos. Solo se pretende que conozcan cómo se expresa la información. Consideren el XML como contenedor de contenido, valga la redundancia, del documento electrónico. Observen la foto. El espacio interno del contenedor está destinado para lo que se desea intercambiar. Los cierres y los precintos serían la firma y las etiquetas externas adheridas a las paredes los metadatos. Puede ampliar el tema con la info del vídeo que se reseña. Con los documentos, antes en papel y ahora electrónicos, se pretende garantizar o lograr los atributos de autenticidad, integridad, confidencialidad, no repudio o irrenunciabilidad, trazabilidad, disponibilidad y conservación. Se define cada concepto. A ello se añade el atributo de interoperabilidad, se da por necesaria. No podemos detenernos. Consulten las notas anexas al vídeo. Dispone también de la presentación en PDF. El documento electrónico, igual que su homólogo en papel, está sujeto a un ciclo de vida formado por la sucesión de 6 etapas. Se recibe o crea, se cataloga, se custodia, se transfiere si es necesario, se archiva, expurga y destruye al final del periodo de conservación establecido. Ver vídeo de referencia. En el futuro inmediato los documentos electrónicos actuales van a cambiar. Hoy la mayoría de estos está basada en PDF y pasarán a ser formularios estandarizados con un esquema nativo XML que los defina. Dejará de recurrirse al PDF, que es un contenedor muy poco preparado para la información estructurada, procesable en forma posterior por ordenadores. Habremos madurado en cuanto a información. Pensemos, un certificado emitido por A que debe ser útil a B, pero no solo al funcionario que hoy lo comprueba, sino a la máquina que mañana lo gestione mediante la actuación administrativa automatizada. Ver. Entonces se establecerá su semántica, contenido, además de su estructura electrónica, el esquema de lo que debe de contener. Ya contamos con sistemas normalizados de solicitud, así se denominan, que van en esa línea. Les aporto los casos en el recuadro. Son aptos para lectura humana y para el procesamiento por ordenadores. Por segunda vez, no se asuste, intento reflejar lo dicho. Este es un pseudo XML de un documento futuro en versión simplificada. Lea el texto. Se quiere hacer ver que los documentos electrónicos deberían ser escritos para su comprensión por máquinas con el esquema XSD y por humanos mediante la transformación adecuada, DTD, eso se ve en el vídeo. Arriba el texto para su lectura convencional una vez se sustituyen las variables reseñadas en verde. El documento real es una sucesión de etiquetas y valores. Vamos terminando. Mucho se ha avanzado en la formalización del documento electrónico. Quedan aún aspectos por definir. Apuntamos 6 oportunidades de mejora. 1. Restricciones a la apertura y pérdida de valor después del primer uso, documento al portador, estampillado y obliteración. Habría más, pero falta regulación, la cifra, los permisos de lectura y la anonimización, que no están presentes en el derecho administrativo actual. ¿Serán necesarios? 2. Prever la modalidad de copia simple y referencia a un documento mediante su enlace. En la actualidad solo se dispone del concepto de copia auténtica. 3. Definir el alcance de original, de contenido novedoso, único, de soporte o de ambos, y si es firmado o no. 4. Estructura interna reglada del documento, cabeceras, considerandos, apoyo normativo, resultando, resolución, pie de documento a efecto de recurso, firmas. La diplomática es una asignatura en determinadas carreras universitarias. 5. Todo tipo de metadatos obligatorios si son adecuados al recinto semántico. El primero
el de un nombre natural. Es necesario poder consultar un expediente electrónico navegando por sus documentos sin tener que abrir cada uno de ellos. 6. El contenedor de contenido reglado compatible con esquemas XML. Hoy, salvo para intercambios muy específicos, no hay mandato. Es un saco de bytes para transportar y restituir un formato informático no tratable por ordenador. Los PDF son un ejemplo. Se recurre a Base64 para dar soporte informe a lo que sea, que es solo legible por humanos y no procesable por máquinas. Ver temas. Terminamos con la relación de normas. Consulte las notas. Dispone de enlaces y vídeo monográfico. Gracias por ser y estar. Dispone de la descripción y del material en la ficha adjunta al vídeo. Si le parece adecuado, pulse me gusta y comparta el enlace. Puede abonarse al canal Bicota e incluso activar alertas futuras, la campanita. Aprecio los comentarios. Tiene desde aquí acceso al índice temático y al vídeo de introducción general.